Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con David Rosenthal para seguir recorriendo los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. ¿Qué tal, David? Hola Jorge, muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes del programa. Bueno, seguimos recorriendo los pasos de Sefarad y también los pasos en el Brasil colonial del que habíamos empezado a hablar en las dos anteriores emisiones. Y hoy seguimos incluso con la primera de las responsum, que son las consultas que se hacen entre los rabinos dirigidas a rabinos de mayor categoría para resolver problemas a veces muy trascendentales, pero en general bastante prácticos y que necesitan una resolución, ¿no? De este caso nos vas a hablar. Sí, así es. Continuando con la historia de los sefardíes en el Brasil colonial, quisiera hablar de este tema que acabas de mencionar, pero antes, para cerrar el tema anterior sobre los rabinos que llegan a este lugar, quisiera hablar del Jajam Moses o Moses Rafael de Aguilar, es decir, el sabio de Aguilar que recibió su formación religiosa en Ámsterdam, donde en 1637 obtuvo un cargo de maestro en la escuela rabínica Etz Hayim, y luego se embarcó a Brasil probablemente a comienzos de 1641, acompañado de su hermano Aarón, quien se dedicó al comercio en Recife, y de Isaac de Castro Tartas, sobrino suyo por parte de hermana, mártir condenado en Lisboa a morir en la hoguera en el año de 1647. La falta de documentos relacionados con su quehacer en la comunidad nos hace suponer que actuó por algunos años como Jajam y Hassan en la sinagoga de la congregación Maguen Abraham de Mauricia, aunque su nombre aparece en la lista de miembros que firman el libro de protocolos de Sur Israel y Maguen Abraham. En 1648 no figura en este con ningún título de carácter religioso, por lo que se puede inferir o presumir que se haya dedicado otra vez a actividades comerciales junto a su hermano Aarón. En documentos holandeses se le menciona por haber descifrado cartas de los reverdes luso-portugueses entre 1648 y 1649, hecho que le valió una recompensa de 30 florines. Más tarde trabaja en la confección de camisas para el ejército holandés, recibiendo por cada entrega un total de 29 florines. Y en 1659, a 5 años de su retorno a Ámsterdam, obtuvo un puesto en el seminario rabínico Etz Hayim, que había quedado vacante al fallecimiento de Menachem en Israel. De Aguilar era conocido ya en vida como un sobresaliente estudioso y divulgador de la gramática del idioma hebreo y de la interpretación de los preceptos religiosos judaicos, tal como lo elogiará Levi de Barrios al decir: primero ilustró al Brasil con virtud y ciencia suma, forma 22 cuadernos, los 17 españoles, los 5 hebreos, crisoles de doctrinas y gobiernos, madura jóvenes tiernos con la luz de sus elecciones. Otro comentario del mismo poeta ha creado alguna confusión en torno a la identidad del Jajam. De Abraham de Fonseca, discípulo, es Jacobo o Jacob de Aguilar, claro rabí, Hassan en el Brasil famoso, de donde podemos afirmar que se trata, por un lado, del maestro Isaac Aboab de Fonseca, erróneamente designado como Abraham, y de su discípulo Moisés o Moisés de Aguilar, y no Jacob, y por otro que de semejante personaje no se tiene noticias en el Brasil holandés. Digamos de paso que de Barrios menciona también la existencia de una congregación judía en Tamarica, como bien se aprecia en la siguiente cita: Jacob Lagarto se presenta al pueblo de Tamarica, Catálogo Universal es su cuaderno que tienda Jacob, intitulado Aforismos en Papela.
Luego del Jacob Lagarto de que habla el poeta en estos versos, se posee escasa información. Su obra titulada Tienda de Jacob contiene aforismos talmúdicos. De ella nos proporciona algunos datos Christoph Wolff, destacado radista cristiano, que asegura haber visto el título de esta obra en el catálogo de libros del Jajam Isaac Abu de Fonseca. Y bien, sobre el primer responsum y la primera obra literaria escrita en el Brasil colonial, y una de las primeras en el Nuevo Mundo, junto con la obra de Luis el Mozo en México, de la cual ya hemos hablado. El primer dictamen judicial de tipo religioso judío, este sí es el primero en esta categoría del sector del área jurídica, pero religiosa y sefardí o judía. Entonces, este responsum que se conoce en el Brasil holandés contesta una consulta de la congregación Sur Israel de Recife, hecha probablemente hacia el año de 1637 y dirigida al renombrado rabino Jaime Sabbatai de Salónica, actual Grecia, anteriormente parte de Turquía o del Imperio Otomano. El problema por resolver tenía que ver con una oración del libro de rezos, es decir, el Sidur, por medio de la cual el pueblo judío solicita lluvias en bien de la agricultura, a favor de la cosecha. El hecho de que en Europa el periodo de sequía correspondiera al de más abundante lluvia en Brasil motivó a los sefardíes del Nuevo Mundo a solicitar el cambio de la fecha en que tal oración debía ser rezada. La respuesta de este rabino Sabbatai, digámoslo como gran rabino de Salónica, precisaba que no se podía obligar a nadie a rezar por algo que le hiciese daño y que si nada obligaba el uso de tales rezos en aquella región de América, perfectamente podían ser omitidos. Estaba claro, sí, que en momentos de posible sequía, como solía suceder unas semanas después del Pesaj, la oración referida podía ser pronunciada oportunamente. No ha sido posible encontrar una explicación convincente que muestre por qué este responsum fue dictaminado en Salónica y no en Ámsterdam. Puede pensarse al respecto que la consulta religiosa haya sido enviada desde Recife a algún rabino de Holanda, el que posteriormente ha debido transmitirla al renombrado erudito Jaime Sabbatai para su solución. Con la llegada del Jajam Aboab, no solo se contaba en el Brasil con un rabino capacitado para entender cuestiones como la recién citada, sino además con un eminente poeta, escritor y traductor de textos, según hemos encarecido anteriormente. Y luego dice Daniel Levy Barrios, contemporáneo de Aboab, sabio Isaac Aboab en el remoto Brasil. Doctrina de la nación electa en Ámsterdam incluye ley perfecta, el Pentateuco, comento devoto, flor de los cabalistas en la planta de la ley, corre a la filosofía legal de que hace un libro, y en poesía hebrea, el triunfo de Mosé decanta torno en hebreo el libro que un hispano llamó Porta del Cielo, el cabalista Abraham Herrera con aguda vista. Su primera obra literaria en el Brasil y por lo tanto en el Nuevo Mundo, una de las primeras, la escribió Isaac da Fonseca en uno de los momentos más dramáticos vividos junto a su congregación, a saber, el asedio a Recife por parte de las tropas luso-brasileras en 1646, sin contar con tierras cultivables para recoger alimentos dentro de la ciudad, careciendo de acceso a la zona rural. Tanto la tropa como los civiles residentes dependían para sobrevivir de los comestibles que Holanda les enviaba por vía marítima. Por los datos recogidos en un censo de fines de 1645 o comienzos de el siguiente año,
el total de la población de Recife llegaba a 4.660, sin contar con la tropa que defendía los diferentes fuertes del lugar, ni con los numerosos funcionarios administrativos, con lo que la suma arriba anotada ascendía 6.000. La escasez de alimentos a la que nos referimos obligó a las autoridades holandesas a implantar en mayo de 1646 un severo racionamiento, reduciendo la cantidad de pan entregada a cada persona a solo 1 libra por semana, con excepción del personal militar que defendía la ciudad. Al mes siguiente ya se daba comienzo a la requisición de todos los comestibles provenientes tanto de almacenes como de casas particulares. En especial interesaban la harina, el pescado, el aceite y el vino. Muy afectados por esta medida se vieron numerosos comerciantes judíos de la plaza, entre ellos David Atías, Duarte Saraiva, Jacob Navarro, Gil Correa, Jacob Valverde y Gaspar Francisco da Costa, natural de Brasil, casado con una judía de Hamburgo, su sobrina, además, de edad de 50 años en 1646, y cuyo nombre judío era el de José Atías. Al tornarse más crítica la situación, mucha gente fallecía por inanición en las calles. Esto obligó a un último intento de salvación, consistente en romper el cerco enemigo con la participación tanto de las tropas regulares como del resto de la población civil. Johann Neuhoff, un alemán residente en Brasil entre 1640 y 1649, cuenta que los judíos, más que los demás pobladores, estaban en una situación desesperada y por consiguiente prefirieron morir con la espada en su mano que enfrentar su destino bajo el yugo portugués, lo que les significaría morir en la hoguera. Finalmente, después de 10 meses de penuria, cuando solamente quedaban en bodegas 4 barriles de harina, llegaron a Recife el 22 de junio de 1646 2 barcos desde Holanda. Uno era el Elizabeth y el otro era el Valk, con una carga de municiones y alimentos. La población, agradecida, obsequió a los capitanes de estos dos navíos unas medallas de oro como muestra de su reconocimiento. Volviendo al Jajam Aboab, digamos que ya había compuesto en Recife en el mes de julio de 1645 una oración con motivo de la llegada a Pernambuco de 2 regimientos portugueses que intentaban recuperar esta zona. Al mismo tiempo ordenaba días de ayuno y penitencia para la comunidad judía, durante los cuales se recitarían los textos religiosos escritos por su mano. La situación en los meses siguientes se había agravado a consecuencia de la infiltración en Pernambuco de algunos espías que ponían en peligro los intentos holandeses de romper el cerco enemigo en busca de alimentos. Gracias a un judío, Aarón de Pina, residente en Recife desde 1636, fueron descifradas las cartas que los portugueses João Vieira de Alagosas y Francisco Ribeiro remitían a los luso-brasileros, aludiendo a la grave situación reinante en la ciudad. Dichas cartas contenían además instrucciones sobre cómo apoderarse de ella en caso de que las tropas se decidieran a ello. Los largos meses de angustia y el periodo de espantosa hambruna sufrida por toda la población fueron volcados por el Jajam Isaac Aboab da Fonseca en su famoso ya citado poema en hebreo, Seker Asiti Leniflaot El, le levanté un monumento a los milagros de él, de Dios. En este Aboab comienza dando gracias a Dios por la misericordia y favores mostrados al pueblo de Israel, cuando en 1645 el ejército de Portugal, una nación viciosa cuyo nombre simboliza desgracia, cayó sobre él con el fin de destruirlo y exterminarlo en un día del año 5406, del año hebreo 5406. Por toda la vida alabaré los milagros de Dios
y alabaré su misericordia infinita. Este poema es tan limitado como lo soy yo y no puedo pretender tener la capacidad de expresar la grandeza de Dios, que sea este poema un monumento a la gloria de su nombre, al de la congregación de Sur Israel. Da luego paso al relato en el año 5405, es decir, para la fecha secular gregoriana 1645, el rey de Portugal en su furia pretendió destruir lo que quedaba en Israel. De las alcantarillas él levantó a un hombre malvado cuya madre era de origen negro y de cuyo padre se ignoraba su nombre. Este malvado juntó mucho oro y plata y dirigió la revuelta. Él intentó vencer por traición a los gobernantes holandeses, pero sus planes fueron descubiertos. En un comienzo, la noticia de su conspiración fue ridiculizada por los jefes holandeses, pero cuando se evidenció la verdad, él se fugó a los bosques, aguardando la llegada de dos regimientos enviados por el rey para socorrerlo. Después pretendió saquear al pueblo de Israel para acabar con él, pero no lo consiguió. Mientras tanto, las dificultades debilitaron a este pueblo, pues la conspiración amenazaba por dentro y por fuera. Traidores, bastardos y mamelucos negros revelaban los secretos al enemigo para capturar Recife, mas el consejo decretó la pena de muerte para uno de ellos, Joao Vieira de Alagoas. La revuelta provocó el asedio de las ciudades por mar y tierra. Yo recé e imploré al pastor de Israel solicitándole ayuda. Pedí al pueblo judío que ayunase para expiar sus pecados y conciliarse con Dios. La espada hizo estragos fuera de la ciudad y el miedo en ella. Muchos de los nuestros eran combatientes, el pan escaseaba y ayuda de afuera no llegaba. La hambruna aumentó y a los necesitados solo se daba un mínimo para alimentarse. Los cuerpos de la gente se reducían casi a huesos y el pueblo comenzó a sustituir el pan por el pescado hasta que el estómago lo resintió. Era este el momento deseado por el enemigo para llegar a ser dueño de las casas y de los bienes del pueblo de Israel. Dios permitió, sin embargo, que su gente fuese salvada por intermedio de dos navíos que llegaron el 9 del mes de Tamuz del calendario hebreo, trayendo ayuda para mi pueblo. Fue Dios el que hizo de este día un milagro. Este monumento que yo levanto para él durará para siempre y yo cantaré su alabanza. Recordad y guardad esto, mis hermanos. Este día sucedió un milagro de Dios, quien te iguala a ti entre los dioses, oh Señor mío. Con estas palabras nos vamos a despedir de esta edición de hoy y vamos a seguir recorriendo estos pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo en próximas emisiones. Muchas gracias, David Rosenthal, y hasta entonces.